Voy a comenzar mi presentación y me gustaría comenzar esta exposición citando el código de ética del ICOM, el cual resume el sentido que tiene mi presentación y los puntos a los cuales haré referencia. Cito: cuando se utilicen colecciones procedentes de comunidades existentes, se debe respetar tanto la dignidad humana como la tradición y cultura de quienes las usan. Este tipo de colecciones se debe utilizar para fomentar el desarrollo social, la tolerancia y el respeto, promoviendo la expresión multisocial, multilingüe, y continuó. La sesión a la cual he sido invitada me pareció interesante participar, pese a que actualmente no trabajo directamente con registro de colecciones, sino que en los últimos años coordino la unidad de tráfico ilícito de bienes patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El registro de colecciones no está lejos de mi actividad habitual, que es el tema de tráfico ilícito. Uno de los aspectos más importantes para identificar la propiedad de los objetos es precisamente una simple ficha de registro. Además, que en la coordinación junto a otras unidades del Ministerio se está conversando la restitución de objetos y restos humanos o material bioantropológico a Chile desde otros países. Por otra parte, el registro de colecciones lo realizo como académica de la Universidad de Chile y en dos universidades privadas. En esta instancia he podido inculcar en los estudiantes la necesidad del registro de todo tipo de objetos y bienes culturales. Últimamente con ellos promuevo el registro de objetos de familia, recuerdos generalmente, ejercicio que ha servido para que ellos tengan un acercamiento a la historia familiar, en las cuales padres, abuelos y hermanos son consultados por los estudiantes sobre la procedencia de esos objetos. Este trabajo es volcado en un catálogo de exposición diseñado por ellos. Créanme que en este ejercicio académico ha sido muy interesante para los estudiantes en sentir el significado que tiene el registro de bienes culturales y la necesidad de preservar la historia y procedencia de esos bienes. La importancia del registro de colecciones y la influencia de los procesos de descolonización en esta actividad tan esencial en nuestras instituciones toma más sentido para los museos y sus bienes que custodian. Siempre el registro de colecciones es una actividad imperiosa de realizar. El conocer los objetos que se tienen, dónde se tienen y cómo se tienen es una premisa que de ninguna manera se debe dejar de lado y que nos permite manejar e identificar las colecciones. Además, en el proceso de registro se requiere actuar con la debida diligencia en la revisión de los bienes culturales y de documentos, comprobar la proveniencia de ellos y definir su destino con la colaboración de la comunidad. Necesario es el trabajo con estas comunidades y los bienes que se custodian. El trabajo no solo del registro por parte de los profesionales del museo, sino también el trabajo con estas comunidades pertenecientes a pueblos originarios relacionados con esos bienes, especialmente que ellos puedan definir si esos objetos se pueden exhibir y su forma de exhibición, para que así cumplan con el espíritu y la significación de sus creencias culturales. En cuanto al registro y terminología, me refiero ampliamente. No menor es la relevancia de la terminología usada para describir los bienes culturales y la denominación que se hace de ellos en los rótulos para las salas de exhibición, fichas de conservación y bases de datos para almacenar la información de los objetos. Para la descripción necesitamos un conocimiento de términos a aplicar en los campos de información. Acá hay una muestra con el nombre común, material, técnica, la descripción física y el estado de
conservación. Para lenguas originarias yo lo puse en cursiva para un mejor entendimiento. Por lo tanto, la terminología seleccionada tiene que ser congruente con el uso del lenguaje y la escritura de los pueblos originarios, aceptando la variedad y diferencias regionales en uso. En Chile se desarrolló a fines de los 90 el sistema computacional Surdoc para ingresar todos los objetos depositados en los museos estatales. Actualmente se encuentra también museos religiosos, universitarios y de fundaciones. El Surdoc es una herramienta conocida por su efectividad en el uso y búsqueda de bienes culturales en Chile y en otros países iberoamericanos. Acá mostramos la búsqueda del término aríbalo precolombino, que es un contenedor muy diferente en su forma y uso al aríbalo o aribaloi griego. A comienzos del 2000 se desarrolló en el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales el Tesauro de Arte y Arquitectura, que es una traducción y búsqueda de equivalencia del Art and Architecture Thesaurus de la Fundación Getty, que incluye términos de arquitectura, historia del arte, materiales y técnica. Chile ha sugerido numerosos términos que permiten que la terminología usada en Iberoamérica, especialmente en arte religioso, sea incluida. Es el caso de los retablos portátiles originarios de Ayacucho, en Perú, también conocido como Cajón San Marco, Cajón de San Antonio, Caja de San Marco, Caja de Imaginero, Tata Cajoncito o Mama Cajoncito. Otro ejemplo de sugerencias de términos fue también para el almoflé, un bolso de cuero históricamente usado para dormir o apoyar la cabeza para dormir, pintura de castas, que son pinturas tradicionales en México y otras partes del Imperio Español, que representan a españoles con indios mestizos. El mate, un contenedor tradicionalmente usado para tomar mate, y finalmente el mantón de Manila, que es un chal para cubrir la cabeza y la parte superior del cuerpo, usada especialmente por las mujeres. Otro instrumento que les presento es el Tesauro Regional Patrimonial, también desarrollado por el Centro de Documentación, que incluye términos de la cultura material e inmaterial, términos arqueológicos, etnográficos e históricos de culturas precolombinas, especialmente de la zona Andes centrales. Es una satisfacción decir que el Getty aceptó e incluyó para el EIT más de 1500 términos. Así, las culturas precolombinas pueden ser reconocidas y aceptadas por los especialistas con todas sus variantes. Por supuesto, queda mucho trabajo por realizar en la búsqueda de nuevos términos y sus variantes. Acá está el ejemplo del aríbaloi o aríbalo griego y el aríbalo precolombino. Primeramente, mostramos un ejemplo aclaratorio de la diversidad de terminología usada para un objeto en específico. Este cuadro es del Museo de Historia Natural de Concepción, observando que las diferencias se encuentran en los diferentes instrumentos para el registro de colecciones dentro del mismo museo. Esto es, el término usado en la exhibición, en el libro de inventario y el término en fichas o base de datos como el Surdoc. La falta de estandarización puede causar confusión y sin un instrumento que permita unir los términos relacionados con esto, deja sin efecto el sentido de mostrar la diversidad en cada caso. Acá, sí, acá me voy a... acá voy a hablar un término que es trutruca y es un término que especialmente en lo personal me ha llamado mucho la atención. Este es un instrumento musical
un aerófano, sí, de origen mapuche, de un pueblo originario del sur de Chile. Este aerófano está compuesto por un asta de vacuno y una caña larga, ahuecada y recubierta de tripa. Se usa en ceremonias para convocar las fuerzas divinas, homenaje a los caciques y para acompañar danzas. Mide entre 2 y 4 metros. Y lo que yo presento acá son los fonemas que en general en Chile se usa el término trutruca o trutruca con C, como vemos se encuentra en el Tesauro Regional Patrimonial. Y lo curioso que en una de las regiones del sur de Chile el término se usa con X y los dos tienen la misma sonido fonético que es chu, y la X es también chu. Y acá hay un desconocimiento, digamos, en este sentido, porque los términos trutruca o trutruca, como vemos, se encuentran en el Tesauro Regional Patrimonial y también en el Surdoc. El caso es que en el Museo Regional de Cañete, acá estoy indicando la región, que es una región mayoritariamente mapuche, este objeto está como trutruca en la base de datos Surdoc, pero en los rótulos y todos los instrumentos que usa el museo se escribe con X, que es la misma pronunciación, pero una forma diversa de escritura, que es una escritura local. Entonces, es una variante regional que desde mi punto de vista debe ser, eh, debe ser eh, aceptado. Entonces la pregunta es, ¿debemos respetar las variantes regionales, incluso las variantes en la escritura? Yo creo que sí, especialmente por respeto a la región, a la comunidad y a los especialistas de origen mapuche que trabajaron para definir los objetos a exhibir. Por esta razón, tanto el Surdoc como el Tesauro Regional Patrimonial, el sistema de búsqueda debería ser posible por las tres variantes, trutruca, trutruca y trutruca con X, como resultado que lleven al mismo instrumento patrimonial y instrumento musical, respetando esta variante regional en la escritura, no en la fonética, que es exactamente igual. Ahora me voy a referir a un tema que no va indirectamente con el registro, pero me parece interesante de ponerlo. La problemática de la exhibición de restos humanos. En esta última parte, y deseo hablar brevemente sobre la exhibición de restos humanos, que no es una tarea propia del registrador, sí es la forma y los procesos de registro que corresponden en estos casos. Vuelvo a citar el Código de Deontología. Los restos humanos y los objetos de carácter sagrado deben exponerse de conformidad con las normas profesionales, teniendo en cuenta si se conocen los intereses y creencias de las comunidades y grupos étnicos o religiosos de los que proceden. Deben presentar con sumo tacto y respetando los sentimientos de dignidad humana de todos los pueblos. En el año 2007, el Museo de San Pedro de Atacama, que está en el norte de Chile, retiró todos los cuerpos momificados, cerca de 46 que estaban en exhibición como este que usted ve, los cuales fueron a un depósito especial con la característica que cada cuerpo mira hacia un punto definido del horizonte, como es la forma de enterramiento aún vigente. Cito a Mark V., investigador del museo. Los atacameños hicieron una ceremonia de ofrenda a los abuelos durante el retiro de las osamentas. Luego las depositaron en una bodega especial a la que solo pueden acceder la comunidad local e investigadores, y ya no volverán a ponerlas en exposición. Termino la cita, pero continúo con el pensamiento de
V. Recibimos elogios, pero también críticas muy severas con esta decisión. Un par de visitantes incluso tiró sus boletos en la cara de la vendedora cuando supo que ya no había momias, y muchos han exigido la devolución de su dinero. Finaliza Juve con este pensamiento: los muertos no son los únicos que mostrar de una cultura que tiene más de 3.500 años. Para finalizar, voy a mostrar un caso que está en discusión, su repatriación desde un país que no puedo nombrar todavía, digamos, pero aún se analiza el retorno de este cuerpo momificado al país y se discute las condiciones de conservación en el futuro, que en el futuro debe tener. Curiosamente, nos encontramos con la posición de 3 grupos, que a veces puede tener posiciones irreconciliables. Se necesita, pues, un profundo diálogo entre todas las partes, el pueblo originario de la región en donde se encontró el cuerpo, las instituciones culturales y las autoridades. Para esto para las autoridades es construir un museo y exhibir el cuerpo momificado. Para los profesionales de museo, habilitar un depósito con mejores condiciones para conservarlo. Y para pueblos originarios, posiblemente el reenterramiento. Aún no se ha realizado una consulta, pero la documentación se registrará todo, tanto el cuerpo y todos los objetos anexos que tenga a Juárez y otros, independientes del destino que se decida. Desde mi punto de vista, la primera posición, que es la exhibición de este cuerpo, está fuera de discusión. En Chile, hace un tiempo ya que restos de restos humanos no son exhibidos, siendo retirados de las salas de exhibición. Más aún, las momias de Chinchorro, que fueron nombradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2021, la comunidad se pregunta, y es un tema de conversación actualmente, si realmente estas momias pueden ser exhibidas como es hasta el momento se hace en algunos museos del país. Como conclusión, puedo decir que el registrador debe tener un principio ético y respeto a los bienes y restos humanos durante el registro. El registro y la exhibición trabajada con la comunidad es un deber de los museos. Se debe evitar la exhibición puramente estética, sino que tenga un sentido para los pueblos originarios. La actualización de los sistemas digitales y la muestra al usuario, porque el usuario va a ver, debe ser revisado. No mostrar restos óseos, aunque estén registrados. El registro de bienes culturales es un deber de las instituciones, siendo un acto de armonización, diálogo y respeto entre las instituciones culturales, las comunidades y el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lina. Tenemos comentarios ya sobre tu charla. Voy a aprovechar muy rápidamente para comentar lo que nos habla Fernando Rizquez, lo encuentro ahora, comentando la importancia de lo que hablas tú y la importancia sobre todo de cómo esto es tratado en clase, en la formación de las personas que trabajan con catalogación y registro. Así que los tesauros y la bibliografía son la base para una comprensión ética coordinada y comunitaria. Así que muchas gracias por los ejemplos y las cuestiones que traes.